La lectura de la palabra está en Efesios capítulo 1, comenzamos leyendo el versículo 3 y terminamos en el versículo 14. Como cada ocasión, la lectura está en pantalla y leeremos alternadamente, comenzando mujeres y después hombres, hasta el final en donde estaremos unidos. Y decimos: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Juntos, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 3 al 14. Amén. Este es el momento para reflexionar en la palabra y este es un domingo más en el que estaremos meditando en esta porción de la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, y acerca de cómo sobrevivir por la gracia. Este es el tema que hemos estado tratando desde hace ya las semanas anteriores hasta hoy, que es en este momento el cuarto domingo en el cual hablamos de este tema. Y nuestro énfasis en la gracia de Dios está orientado a precisar, a puntualizar y a tener en claro cuál es el significado y de qué manera Dios aplica su gracia en nuestra vida. De qué manera la gracia de Dios viene y se hace propicia a nosotros en las circunstancias aún más extremas, más complejas, más complicadas. Y hermanos, hoy tenemos que hablar de cosas que pudieran ser un poco más difíciles de asimilar o de aceptar, pero por favor escuchen las cosas que voy a compartir. El Dios del que hablan en algunos de esos escenarios que se autodenominan cristianos no es desafortunadamente el Dios de la Biblia, es en realidad un invento humano, aunque parezca que todo lo que este Dios hace tiene mucho que ver con la gracia y con esta manera de salvarnos y de redimirnos y hacer cosas sobrenaturales por nosotros. Pero esta concepción de Dios está diseñada utilitariamente para hacer al hombre garante de la prosperidad. El hombre es el garante de la gracia, garante de la revelación y de toda definición de fe. Depende del hombre en todo momento. Aquí no hay creyentes en Jesús. Eso es anticuado. En realidad estamos hablando de acreedores de Dios. Gente para la cual Dios es un deudor.
Y esta es la comprensión que tienen de la gracia. Su doctrina fundamental es que si emana de ti mismo con la suficiente energía y fuerza, si tú definitivamente lo declaras, si tú definitivamente estás convencido de ello y lo crees con la fuerza, con la intensidad suficiente, tienes derecho a recibirlo y debes recibirlo. ¿Cómo Dios puede negarte algo? ¿Cómo surgió esta forma de creencia de apariencia bíblica, pero tan extravagante, tan extraviada, tan intencionalmente desorientada y pervertida? Pues bien, pareciera que al leer las historias de los personajes de la Biblia con los que Dios trató, nos hemos acostumbrado a ver episodios privados consumados públicamente. Gente que trató con Dios en privado, en secreto, pero que ahora cuando leemos la Biblia es una historia pública, de manera abreviada, de manera sucinta, de manera resumida. Así que conocemos esto como si fuera una película que está pasando frente a nuestros ojos. Debido a esta forma de lectura entramos en las vidas de personas que estamos nosotros siendo espectadores de procesos que ellos vivieron, que en algunas circunstancias fueron extremadamente arduos, complejos, caminos sinuosos por los cuales Dios los llevó, y ahora nosotros lo leemos y pensamos en cómo vivieron eso. Parece como una especie de exhibición en pantalla gigante. Todo el mundo se apropia de estas historias. Y aunque esto sucedió en la privacidad de estas vidas, hoy nosotros somos espectadores de eso. Pero la forma en que estos personajes vivieron en la realidad, como ellos experimentaron el trato de Dios, no es así. Ellos no eran espectadores. Hoy lo vemos en la pantalla, nosotros hoy lo leemos en la Biblia, lo leemos en las historias, pero Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés fueron hombres a los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1. Pero su llamado Dios lo hizo en la secrecía de sus propósitos soberanos, en la soberanía de su sola gracia, para cumplir en la vida de estos hombres propósitos que les fueron revelados a lo largo de décadas, hermanos, trayectos largos, y a ellos solamente en exclusivo. Algunos de ellos fueron cuestionados seriamente. ¿Tú quién eres? ¿De parte de quién vienes? Moisés expresó esta preocupación. ¿Qué voy a decir cuando me pregunten quién te manda? Así que entendamos la dimensión de este significado de la íntima, de la privacidad, del llamado que Dios hizo a estos hombres. Así que al fin de que estos hombres oyeron el llamado de Dios, pudieron responder el llamado de Dios porque fueron movidos por la gracia de Dios. No entendamos que estos llamados fueron respondidos inmediatamente, no fue así siempre. En ocasiones estos hombres se resistieron al llamado, la Biblia nos lo dice. De allí que nosotros hoy podamos creer y afirmar que el llamado y el trato con Dios es privado, hermanos. No es que Dios esconda nada, ni de que estos hombres se avergüencen de algo en relación a su trato con Dios. Es más bien un proceso de privacidad en el que Dios privilegia a quienes está llamando. Por eso el tiempo de cada quien para responder al llamado de Dios es distinto de la manera en que Dios trata con cada persona. Y les muestra de manera privada sus propósitos, de tal forma que ellos entiendan que antes de salir al mundo y divulgarlos, hay muchas cosas que aprender, muchas experiencias y mucha madurez que desarrollar en el secreto con Dios. Y eso, amados hermanos, significa madurez y discernimiento. El crecimiento de quien tiene un llamado de Dios sucederá entre él y Dios y será privado. Pablo de Tarso pasó 11 años de lo que sabemos muy poco, formándose como un discípulo maduro y capaz de desarrollar un ministerio con solidez. No tuvo una vida pública inmediatamente, ni fue visible inmediatamente. Él reconoce haber permanecido 14 años sin haber regresado a Jerusalén, y esto significa que transcurrió un largo trecho entre el hombre que fue alcanzado por Dios en camino a Damasco, cuando Dios le dijo: dura cosa te es patear el aguijón, y el hombre que vemos salir de la iglesia de Antioquía
después de que los ancianos oraron por él y lo despidieron para ir a las misiones. Así que cuando Dios lo sacó de Antioquía para ir a cumplir su primer llamado al ministerio misionero, Pablo ya había crecido, había experimentado en privado con Dios. Amados, sucede curiosamente que hoy llamamos pastor a cualquier líder o influencer. Reconocemos como llamado a cualquier coach, sacamos apóstoles de en medio de los equipos de fútbol y hacemos pastores a cantantes y artistas famosos a los 6 meses de convertidos, anclando sus ministerios en una fama adquirida en el mundo, pero sin saber que tendrían que haber recorrido un trayecto y nadie sabe de cuánto han caminado con Dios y algún testimonio que respalde verdaderamente sus vidas. Así es como finalmente vidas vacías vienen a suplir en la carencia de discernimiento de muchos creyentes y congregaciones. Ellos ven en esto una forma de estrellato ministerial que impacta porque arrastra multitudes y que termina siendo finalmente vano y frívolo. No hay en ello un legítimo llamado de Dios. Disculpen, hermanos, no hay en ello un legítimo llamado de Dios. Solo hay fama efímera y, por supuesto, un bullicioso e idolátrico culto a la personalidad. La peor realidad de esto, hermanos, es que los acreditamos y les damos tal importancia. Por favor, escucha esto. Los acreditamos y les damos tal importancia, convirtiendo a estos en indispensables y al mismo tiempo enviando el perverso mensaje que dice que estos son los que acreditan, los que dan credibilidad a la gracia de Dios y hacen que la gracia de Dios sea confiable. Gracias a qué o a quién estamos diciendo que Dios es más creíble porque estos hablan de Él. Dios es más confiable. ¡Qué absoluta ridiculez! Personalmente, hermanos, confieso ya estar harto de oír a todos estos famosos hablando infladamente de Dios. Nos hemos llenado de exartistas y de exvocalistas y también exmúsicos, de famosos cantantes y también con un tiempo más largo de excristianos. Algunos de ellos empezaron con mucha velocidad y publicidad para que 6 meses o 6 años después hagan un video y lo suban a Instagram o a Facebook, en donde se desdicen y terminan negando la certeza de que habrían creído y todo lo que habían afirmado, diciendo que esto no es cierto, están desconvencidos. Es absurdo. Es absolutamente ridículo y no tiene nada absolutamente que ver con el genuino, el verdadero trato de Dios en la vida de alguien. Amados hermanos, vivimos en una forma de realidad enajenada y enajenante que niega la verdad absoluta de Dios y que en consecuencia niega a Dios. Ese es el sistema de pensamiento vigente en nuestro tiempo. Desde esa percepción artificial, desde esa percepción vana y en base a esas referencias frívolas de la realidad, concebir el significado real, más trascendente y profundo de la gracia es prácticamente imposible, porque la manera en que se ve y que se vive está sustentada en la afirmación de que, escucha esto, todo lo que se desea, todo lo que se anhela, todo lo que se quiere poseer, se puede poseer, se debe poseer, se tiene el derecho inalienable de poseer y además tiene que ser arrebatado con violencia, exigencia, beligerancia, todo como evidencia de fe, o habrá de ser recibido por derecho absoluto. Tienes el derecho de tenerlo. Así es como define el mundo la gracia, desde su propia versión. Curiosamente, no se niega la gratuidad. El sentido de gratuidad, que es gratuito, ¿de dónde viene esta palabra gratuito? Viene de gracia. No se niega la gratuidad. El sentido de gratuidad prevalece porque en el fondo hay una negación rotunda a pagar cualquier costo real.
de lo que sea, de lo que vale la pena ser, lo que vale la pena poseer. Sin embargo, por la misma ruta se está determinado a pagar costos muy altos, no calculados ni considerados, a cambio de una dicha o una felicidad imaginaria, platónica, utópica, frívola, caracterizada por la vacuidad y el narcisismo. Por ejemplo, divertirse puede costar la vida, pero vale la pena. Están de moda los deportes extremos. Es mi derecho, es mi forma de pensar, debe ser legitimada por ley. Eso es la mentalidad detrás del consumo incluso legalizado de drogas o la práctica legalizada del aborto. También una forma de comportamiento sexual irresponsable debe ser legitimado. Yo tengo derecho. Debo ser amparado. La ley debe protegerme. Todo el mundo está obligado a respetarme. Debo recibir esto. El mundo, los demás, la iglesia, la familia, el Estado y Dios están obligados a respetar y rendir culto a mi derecho. Así que nada, en realidad es por gracia. Lo merezco y me lo deben. Esta es la definición de gracia en nuestro tiempo. Así que el credo de vida de estos creyentes de la religión de consumo, que recluta cada vez más gente, es que solo seremos felices si somos absolutamente libres de vivir satisfaciéndonos de cualquier manera que se nos ocurra. Tenemos derecho a existir, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a vivir promiscuamente sin que nadie nos interrumpa, tenemos derecho a elegir nuestras preferencias de género, de sexo, de ideología, que yo puedo comer lo que se me dé la gana, de moral, de espiritualidad, de menú, volvernos vegetarianos, veganos, keto, faquires, monjes de alguna orden monástica del Himalaya o ermitaños urbanos aislados del mundo comiendo de la basura y viviendo bajo algún distribuidor vial. Tengo derecho a eso. Así es como se vive, con esta definición de vida. Si Dios quiere venir, piensen en esto, hermanos. Si Dios quiere venir y darme algo porque me lo quiere regalar, es decir, Dios quiere hacer algo o darme algo por gracia, definitivamente no le recibo nada. Lo que Dios me vaya a dar, que me lo dé porque está obligado a dármelo. Mi manera de entender la gracia es diferente a la de Dios. Dios no tiene que regalarme nada, Él me lo debe. Está obligado a dármelo. Yo soy un acreedor de Dios. Él lo prometió. Su palabra lo amarra y tiene que cumplir. Así es como se vive con esta definición de gracia. ¡Qué terrible concepción! La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amados, me pregunto, ¿a quién le sirve este pseudoevangelio diseñado de manera utilitaria? ¿A quién le sirve este evangelio falso, infundado? Estamos ante un descomunal dilema porque lo que el evangelio de Jesucristo nos revela de manera tajante, categórica y radical es que vivimos bajo maldición. No merecemos nada absolutamente. Todo cuanto somos y cuanto tenemos es resultado de la iniciativa unilateral y misericordiosa de Dios, que determinó mostrar su gracia soberana al darnos salvación mediante su Hijo Jesucristo. Su designio eterno al elegirnos desde antes de la fundación del mundo nos llevó hasta la redención por la mediación de Jesús, muriendo en la cruz. Amados hermanos, un evangelio que está construido sobre esta concepción de gracia utilitaria, en la cual Dios se me debe a mí,
No es una respuesta para quien está sufriendo. Amados hermanos, en el nombre del Señor, hay gente muriendo, hijos quedando huérfanos, mujeres enviudando. La realidad de la tragedia es descomunal. ¿A quién le sirve un evangelio imaginado, diseñado, editado, arreglado por el hombre? Es estéril. No puede dar salvación. El primer interés de Dios en la gracia, al aplicar su soberana misericordia sobre nosotros, no es ni hacernos ricos, ni sanos, ni prósperos, ni eternos, ni felices. El propósito es solo darnos la salvación por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Dios está ocupado en eso con prioridad esencial, con prioridad impostergable, con urgencia, con apremio. Y la segunda cosa en la cual Dios está ocupado enfáticamente, perseverante y tenazmente, es en nuestra permanencia en Cristo. Porque la salvación no se trata del punto de inicio de algo que no va a concluir, sino de la senda del resto de nuestra existencia, caminando de la mano de Dios, porque somos salvos para ir cada día más allá en la completa certeza de la eficacia y absoluta suficiencia de lo que fue consumado por Cristo en la cruz. Así que la gracia de Dios dejaría de ser gracia y dejaría de ser de Dios si algo de lo que está relacionado a nuestra completa redención y perseverancia en Cristo dependiese de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra decisión, de nuestra iniciativa, de nuestra constancia, de nuestra convicción y certidumbre, de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestra voluntad. Porque desde su origen en la eternidad, en la soberanía de su decreto, el solo Dios glorioso en el consejo de la deidad, hasta el día de hoy, su propósito de salvación se está cumpliendo solo por gracia. Así que en el día de la consumación final, en el día majestuoso de la sublime exaltación de Cristo, en la voz de los millones de redimidos de toda raza, lengua o nación, la salvación siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, la salvación siempre le perteneció, le pertenece y le pertenecerá a Dios. Y la da solo por gracia. Romanos 5, 1 y 2 dice literalmente con toda puntualidad: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Romanos capítulo 5. Así que en la realidad de este presente que estamos viviendo, complejo, de agonía, de ansiedad, de incertidumbre, en medio de la tribulación, Dios, amado hermano, el Dios de la gracia de la Biblia, el Dios de las Escrituras revelado en Cristo Jesús, es el Dios del que sufre, es el Dios del que está expuesto en la prueba, en la adversidad, en medio de la tempestad, y clama por misericordia. No es el Dios del avaro, ni del codicioso, ni del ambicioso, ni del que sueña, ni del que se pone metas, ni del que antepone su apego por sí mismo y sus apetitos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos y sus pasiones por encima del plan de Dios. No, es el Dios del que está ahora mismo clamando por misericordia en medio del dolor.
No existe, no hay y no sucederá jamás. No existe, no hay y no sucederá jamás bajo ninguna circunstancia un solo acontecimiento desafortunado o adverso, una sola dolencia mayor o menor, una pérdida o una tragedia que acontezcan en nuestra vida, amados hermanos, de la que Dios esté desentendido o a espaldas, ajeno, ignorante, indiferente, distante, porque lo que significa la gracia de Dios aplicada en nuestros trayectos dolorosos y aún en los trágicos que representan pérdida real, es que Dios está con nosotros y sostiene nuestra vida en medio de ellos. Él ejerce la potestad de detener la tempestad en cualquier momento, pero también usará la tempestad para nuestra mayor bendición y de quienes están alrededor de nosotros. Y podemos estar absolutamente seguros y ciertos de que lo que hará para nada escapa a su soberanía y al cumplimiento de su propósito fiel de redención en Cristo para sus escogidos. Considera que si Dios en algún momento determina permitir que seamos probados, lo hará porque en ello está cumpliendo también su propósito soberano, porque en la gracia de Dios no hay sufrimiento estéril ni ocioso. Detrás de ello está la misericordia de Dios. Termino hoy compartiendo con ustedes esta porción de la palabra. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.